¿Empezamos? ¿Sí? Cuando quieras. Vale. Hola, buenos días. Soy Begoña Pardo, responsable de actividades asociativas de la Cámara de Comercio Italiana per la España. Quiero daros la bienvenida a este nuevo webinar organizado con Tarso Abogados. Os presento a José Antonio Tuero, director penal y compliance de Tarso, que tratará sobre la importancia del Compliance Program en las empresas. Durante la charla podéis hacer preguntas que se contestarán una vez finalizada la exposición. Estoy segura de que os resultará muy interesante y, sin más, paso la palabra a José Antonio. Hola, buenos días, Begoña. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por la amable invitación a impartir este webinar, que lo único que pretende es dar un poco a conocer lo que es el compliance dentro del mundo de las organizaciones y dentro de las empresas y la necesidad de que las empresas pues empiecen a contar con estos sistemas de control de las propias organizaciones. Y sin más, pues vamos a compartir. Vale. Bueno, pues nosotros somos Tarso, somos una firma, un despacho de abogados, compuesto por más de 160 profesionales y bueno, nos dedicamos fundamentalmente al asesoramiento de empresas. El compliance, bueno, vamos a estructurar el siguiente webinar explicando lo que son los beneficios de contar con un plan de compliance, la relevancia que tiene este plan, qué es el corporate compliance, en qué consiste y cuáles son los instrumentos de prevención que dentro del corporate compliance pues, se pueden dar o se pueden adoptar. Los beneficios para una organización, el primero de todos pues, es incrementar el conocimiento sobre la reputación de la propia organización y las vulnerabilidades que ésta tiene. Parece obvio, ¿no?, que si se hace un análisis de la propia organización, pues nos conoceremos mejor y sobre todo conoceremos a qué estamos expuestos, a qué puede estar expuesta la organización en cuanto a contingencias que pueda sufrir. También dota de mayor seguridad y reduce los riesgos en la realización de operaciones. No es lo mismo contar con una red de seguridad para realizar operaciones, cualquier tipo de operación, que no tenerla. La tercera es una reducción de la responsabilidad de la propia organización y fundamentalmente de los directivos en el ejercicio de la organización de la empresa, del desarrollo de la actividad social de la propia empresa. El cuarto de los beneficios es una mejora reputacional y consecuente ventaja competitiva en el mercado, tanto nacional como internacional. Internacionalmente, contar con un plan de compliance es una medalla, es un punto a favor, ¿no?, que tienen las organizaciones. No olvidemos que el compliance proviene del mundo anglosajón, donde el cumplimiento, que es lo que significa compliance, está muy, muy valorado por las organizaciones. Como quinto beneficio, la limitación de los riesgos y la detección de malas prácticas en el seno de la organización. Es decir, las organizaciones, pues sobre todo cuanto más antiguas son o más mayores, más malas prácticas tienen. Entonces, sí que pueden provocar un riesgo para esta organización, incluso para los directivos, y contar con un plan de compliance pues limita este riesgo, ¿no? Detecta la mala práctica y limita estos riesgos. Por tanto, los análisis que se realizan en el programa de cumplimiento, en el programa de compliance, nos dotan de mayor conocimiento de la organización, de mayor seguridad y de mucha más eficiencia en procesos. Y los beneficios son evidentes y en primer término los que se ponen más de relieve es el control de la responsabilidad legal, la limitación de los riesgos internos y las mejoras reputacionales o ventajas competitivas. ¿Por qué es esencial contar con un programa de compliance, con un sistema de corporate compliance? Primero, porque es una guía de actuación para la propia empresa. Supone un mapa, ¿no?, donde la organización sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Además, como para la elaboración de ese mapa tienes que conocer la propia organización, supone que haces un diagnóstico de la propia organización y de los problemas a los que pueda enfrentar la organización. Contribuye, obviamente, al buen funcionamiento operativo de la empresa. Sí que es cierto que requiere una actualización continua, porque como vamos a ver ahora, el corporate compliance engloba muchas cosas y al englobar muchos aspectos,
la renovación normativa o de formas de realizarlo, pues requiere que se actualice constantemente dentro de la propia organización. Dota de mayor reputación y valor. Está resaltado precisamente por eso, porque es un aspecto clave en la realización de un sistema de compliance. Dota de esa reputación y provoca una diferenciación respecto a los competidores en el propio mercado que no es en absoluto desdeñable. Ayuda a evitar sanciones, como veremos ahora, incluso en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales o incluso en el de prevención del delito, contar con un programa de prevención de blanqueo, contar con un programa de compliance, pues puede incluso evitar la propia sanción. Minimiza los conflictos dentro de la propia organización, porque al tenerlo todo diagnosticado y perfectamente guiado con una guía de actuación, pues evidentemente los conflictos que se puedan generar son mucho menores, y controla los riesgos finalmente asociados a la dirección. Los directivos, como sabemos, pues están expuestos a determinadas responsabilidades. Por tanto, gozar de un plan de compliance puede limitar y controlar esos riesgos que van asociados a los propios directivos, amén de la propia riesgo de la propia organización. ¿Qué es un corporate compliance? Bueno, pues lo hemos puesto aquí en el centro. Como veis, el compliance engloba muchas cosas. Compliance no es ni más ni menos que cumplimiento. Y el corporate compliance lo que pretende es adecuar la organización a un cumplimiento de diferentes cuestiones, pues desde políticas hasta leyes, normas, estándares, requerimientos, regulaciones o cuestiones de transparencia. Es decir, el corporate compliance engloba no solo lo que es la norma legal, sino también estándares de calidad, estándares de transparencia, políticas de compras, por ejemplo, requerimientos que se puedan hacer a nivel tributario, etcétera, etcétera. Es decir, que el corporate compliance no es solo el aspecto penal, el aspecto de prevención del delito, sino que engloba muchas más cosas. Y todo depende de lo profundo que queramos llegar a hacer este análisis y este plan de cumplimiento. ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo un sistema de compliance, un plan de compliance? Pues lo primero de todo requiere la realización de un diagnóstico de la situación de la empresa y de los riesgos a los que esta empresa pues, se puede ver enfrentada, ¿no? Diagnosticar la situación es fundamental. Una vez que se ha diagnosticado y se ve pues, cuál es la situación, se elabora un mapa de operacional y de riesgos, es decir, ver de qué forma se pueden hacer los procesos más eficientes y controlar los riesgos, ver cuáles son los riesgos a los que la organización puede estar más expuesta. El tercer aspecto pues, es la valoración de las vulnerabilidades y fortalezas de la organización y se elabora un informe de recomendaciones. A medida que se va a la organización de la mecánica de la propia organización, pues evidentemente se tienen más herramientas para determinar pues, esas vulnerabilidades, ¿no? y las fortalezas. Trata de realizarse tras este análisis un informe de recomendaciones. Recomendaciones pues, de que se entiende que a lo mejor en la organización pues, se ha de establecer este determinado proceso de compras, porque a lo mejor es una empresa que pueda estar expuesta a un riesgo en cuanto a compras o en cuanto a, por ejemplo, a prevención del blanqueo de capitales, pues se requiere que se identifique perfectamente a los clientes, en cuanto, tal y como requiere la ley de prevención del blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Después de la elaboración de este informe de recomendaciones, se elaboran los protocolos necesarios y se perfeccionan los que pudieran existir. Código de conducta, prevención del blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, una vez que se han elaborado estos protocolos y se han implementado dentro de la organización, se da una formación para los responsables directivos from the top to the bottom, es decir, desde la cúspide de la pirámide de la organización hasta abajo, para que toda la organización se embeba de ese plan de cumplimiento, de esa forma de cumplir con la normativa, ¿vale? Y finalmente, pues viene pues, esa ayuda, ¿no? En la implantación del CMS, del Compliance Management System, que es el Corporate Compliance. ¿Cuáles son los instrumentos de un Corporate Compliance, de un programa de prevención? Bueno, pues hay diferentes instrumentos. Hay algunos que son obligatorios, legalmente
una obligación legal que viene establecida por diferentes normas, otros que son muy recomendables y otros que son pues, simplemente recomendables y en función de las diferentes áreas. Por ejemplo, obligatorios, pues la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales a determinadas organizaciones, a determinados sectores, mejor dicho, les obliga a tener un plan de prevención de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque operan en unos sectores que se pueden ver muy expuestos al blanqueo de capitales y por tanto se establecen esos niveles y ese plan de prevención es obligatorio, es mandatorio para determinadas organizaciones como pueden ser, por ejemplo, pues, entidades financieras, empresas de construcción, incluso hay determinadas asesorías, etcétera, etcétera. Obligatorio también es la protección de datos, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que es una aplicación de una normativa europea, de una directiva europea, y es obligatorio mantener un plan adaptado a la protección de datos, a la nueva normativa de protección de datos, como igualmente lo es el plan de prevención de riesgos laborales. Es decir, como podemos ver que dentro de los instrumentos de prevención no solo hay instrumentos del ámbito penal, sino que también hay ámbito de protección de datos y ámbito de riesgos laborales, para que veamos que el compliance engloba o cubre más áreas de las propias de lo que es exactamente o propiamente el derecho penal. Muy recomendable el plan de prevención de delitos, que es el compliance por antonomasia, que es simplemente evitar que tras la introducción en el Código Penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica, esta persona jurídica pueda cometer delitos. Entonces se establece este plan de prevención que, si bien no es obligatorio, sí que es altamente recomendable y cada vez más recomendable porque en el desarrollo delincuencial, en la práctica delincuencial, cada vez se utilizan más empresas y, por tanto, es importante para evitar esa responsabilidad tanto de la empresa como de los directivos, pues que ésta goce de un plan de prevención de delitos. Y luego, como recomendable, también pues hay diferentes herramientas, diferentes instrumentos que son, como dice la propia presentación, pues altamente recomendables. Por ejemplo, el Código de Conducta, el Plan de Tolerancia contra la Corrupción, un canal de denuncias, un Código de Buen Gobierno, un manual de uso de herramientas TIC, protocolos de homologación y contratación de proveedores, adhesión a los códigos de buenas prácticas de la agencia tributaria, protocolos de compras o protocolos de cumplimiento con la normativa medioambiental. Es decir, vemos cómo dentro de los instrumentos de prevención, dentro de los instrumentos de compliance, pues es muy heterogéneo. Engloban desde protocolos de compras hasta planes de prevención de delito, hasta programas de prevención de blanqueo de capitales o de protección de datos. Por tanto, vemos que lo que es el corporate compliance en sí engloba muchos aspectos. Se puede determinar una organización que a lo mejor pues no está obligada, no es necesario para esa organización, a lo mejor un manual de uso de herramientas TIC por la propia sector en el que opere la organización, o a lo mejor protocolos de cumplimiento de normativa medioambiental, porque a lo mejor estamos hablando de una consultoría y entonces pues no tiene una especial trascendencia el tema de la normativa medioambiental, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? se puede determinar en función de la organización. Entonces, bueno, vemos que efectivamente pues el programa de cumplimiento, el Corporate Compliance, engloba, como digo, pues muchos aspectos que, si bien se pueden llevar a cabo todos, a lo mejor no todos son necesarios en la organización, pero sí que hay algunos que son recomendables de mantener. El Corporate Compliance lo que hace son varios aspectos, desde el aspecto penal, como decimos, pues para la prevención del blanqueo de capitales o la prevención de delitos sería esa parte penal, pero también está, por ejemplo, el compliance tributario contable, para que tanto las posibles contingencias que pueda haber con la agencia tributaria o contables, pues se tengan unas determinadas políticas dentro de la propia organización para evitar esos problemas, ¿no? Y exactamente igual, por ejemplo, con el Código de Buen Gobierno. Si una organización goza de un Código de Buen Gobierno, y esto estaría vinculado a lo que es el compliance mercantil, Código de Buen Gobierno, evita muchos problemas y muchas hipotéticas responsabilidades en los directivos. Pues, por tanto, pues
sí que es importante que las organizaciones y sobre todo los directivos se conozcan bien lo que es exactamente el compliance y qué les puede ayudar. Y bueno, y ya hemos terminado. Quedo un poco a espera de que si hay alguna pregunta, pues encantado de solventarla. Vale, José Antonio. Bueno, veo que no hay preguntas. A lo mejor es que seguramente ha quedado todo muy claro y nada más. Entonces, bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, pues lo damos por finalizado, yo creo. Yo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Vale, nosotros, bueno, ya como te comenté antes, hemos grabado el webinar, entonces cualquiera que esté interesado que me lo puede pedir, se lo puedo mandar. Igualmente, cualquiera que esté interesado en contactar con vosotros, yo les doy, les doy vuestro contacto, vamos, lo que sea. Entonces, no me queda más que darte las gracias por la participación y también a todos los que han asistido. Y nada, espero veros pronto en otro webinar. Sí, sí, yo encantado de poder participar de esta oportunidad que nos dais de bueno, pues explicar lo que es el compliance y explicar un poco pues lo que hacemos en el despacho. Y bueno, a vuestra entera disposición también de los que hayan asistido para cualquier duda que puedan tener o en lo que les podamos ayudar desde Tarso, estaremos absolutamente encantados. Vale, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Adiós. Begoña. Adiós, adiós, José Antonio.